Atención, México. Lo que acaba de pasar entre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la española Isabel Díaz Ayuso no es una pelea diplomática cualquiera. Es la humillación internacional más sonora que ha sufrido la derecha española en los últimos años. Y lo que voy a contarles tiene un detalle al final que casi nadie está mencionando. Un detalle que explica por qué Ayuso salió huyendo de México con la maleta a medio hacer. Quédense conmigo porque esto se pone muy bueno. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llegó a nuestro país el 4 de mayo con una agenda planeada de 10 días. 10 días que se convirtieron en menos de la mitad. 10 días que terminaron con ella subiéndose a un avión, regresando a España y desde allá acusando a Sheinbaum, a Pedro Sánchez y prácticamente a medio mundo de haberla puesto en peligro. La razón oficial, que aquí la trataron mal. La razón real, que vino a México con la soberbia del siglo XV y se topó con un país del siglo XXI. Y esto lo decimos los que nacimos aquí, los que crecimos aquí, y también los que están viendo esto desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, desde cualquier rincón del mundo donde haya un mexicano que todavía lleva esta tierra en el pecho. Porque lo que Ayuso vino a por hacer no fue una visita diplomática, fue un insulto con agenda. Pero vamos por partes. Ayuso no vino sola. Vino con una agenda muy concreta. Vino hasta homenajear a Hernán Cortés, a reivindicar a Isabel la Católica, a hablar de hispanidad como si los pueblos originarios de este continente fueran un detalle decorativo en el relato de España. Vino hasta un acto donde defendió la conquista como, escuchen bien esto, una historia de 5 siglos de amor y fusión. Amor y fusión. Esas fueron sus palabras frente a un público mexicano. Y por si eso no fuera suficiente para incendiar el ambiente, dijo una frase que va a quedar grabada en el archivo de las metidas de pata internacionales para los próximos años. Dijo que México, escuchen esto despacio, que México no existió hasta que llegaron los españoles, que no existió. Pongan pausa mental un segundo y piensen en lo que acaban de oír. Una política española viene a nuestra tierra, pisa el suelo que pisaron nuestros abuelos, come la comida que inventaron nuestros antepasados, habla en un país cuyo nombre viene del náhuatl, y se atreve a decir que México no existió. Como si Tenochtitlán hubiera sido un solar vacío esperando a que llegara la flota de Veracruz a poner los cimientos de la civilización. Como si las pirámides de Teotihuacán las hubieran construido los marcianos en sus ratos libres. Como si nuestras lenguas originarias, nuestros códices, nuestra astronomía, nuestra medicina, todo eso fuera invento de la imaginación. Comparte este video ahorita con ese familiar o amigo que todavía defiende a esta señora. Que lo vea, que escuche esto. Ahí fue donde nuestra presidenta entró al ring y no dejó títere con cabeza. Pero antes de contarles la respuesta de Sheinbaum, déjenme detenerme aquí un momento, porque lo que voy a contarles en los próximos minutos cambia completamente la lectura del conflicto. Hay un documento, un papel firmado hace casi 500 años, que la presidenta sacó de la manga y que dejó a Ayuso sin argumentos. Un documento que no inventaron los morenistas, no lo inventó la 4T, no lo escribió ningún historiador moderno con agenda política. Lo firmó un rey de España. Sí, escucharon bien, un rey español del siglo XVI que dice exactamente lo contrario de lo que Ayuso vino a predicar. Si este canal te da la información que los grandes medios no te quieren dar, suscríbete y activa la campana. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mexicanos. Ya llegamos a ese documento. Pero primero hay que entender el tamaño del descaro, porque Ayuso no solamente vino a hablar de Cortés, vino acompañada de toda la oposición mexicana, se reunió con legisladores del PAN, posó para fotos con la derecha más rancia que tenemos por aquí, habló mal de Morena, habló mal del gobierno federal, comparó nuestro país con Venezuela, dijo que íbamos camino a la tiranía. Todo eso lo dijo dentro de México, parada en suelo mexicano, comiendo en hoteles mexicanos, durmiendo en camas mexicanas. Imagínense ustedes a una funcionaria mexicana yendo a Madrid y diciendo, en plena Puerta del Sol, que España es un país controlado por la corrupción y que su gobierno es una mafia. ¿Cuánto tiempo creen que duraría esa funcionaria antes de que la metieran en un avión de regreso? Pues Ayuso hizo exactamente eso aquí y todavía tiene la cara para decir que la víctima es ella. Y aquí hay algo que muchos no saben todavía. Los legisladores del PAN que se tomaron fotos con ella, que aplaudieron su discurso sobre la hispanidad, que la trataron como si fuera la salvadora de México,
Esos mismos legisladores que cobran su sueldo con dinero del pueblo mexicano, hoy están borrando las fotos. Hoy se hacen los desentendidos, porque saben que abrazar a Ayuso después de todo lo que dijo es abrazar a alguien que llamó a México un país controlado por el narco. Eso es la oposición que tenemos. Eso es lo que algunos todavía defienden. Aquí es donde Sheinbaum hizo algo que les voy a explicar porque es simplemente genial. No respondió con gritos, no respondió con insultos, no respondió bajando al nivel de la confrontación barata. Respondió con un documento. El 7 de mayo, nuestra presidenta publicó en sus redes sociales una imagen escaneada de un edicto firmado en Valladolid, España, en el año 1548. ¿Saben quién firmó ese edicto? El príncipe Felipe en nombre del rey Carlos I de España. El mismo Carlos I, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, el monarca más poderoso de su época, el hombre bajo cuyo reinado se llevó a cabo la conquista de México. Ese mismo rey, en ese documento oficial de 1548, ordenaba la liberación inmediata de todos los indios que el Marqués del Valle-Inclán había hecho esclavos en las Indias. El Marqués del Valle, por si alguien no lo sabe, era el título nobiliario que se le dio a Hernán Cortés. Es decir, el propio rey de España, el jefe directo de Cortés, el hombre que financió la conquista, reconoció por escrito y en documento oficial que Cortés había cometido atrocidades, que había esclavizado de manera ilegal a indígenas, que sus actos eran tan graves que requerían una intervención de la corona para revertirlos. Ese documento existe, está archivado, es público. Y Sheinbaum lo puso sobre la mesa con un mensaje que es para enmarcar. Dijo: aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. Ayuso vino a darle clases de historia a México, y México le respondió con un documento firmado por un rey español que ella probablemente nunca había leído. Eso es lo que se llama un golpe quirúrgico. Eso es lo que se llama hacer política con la cabeza fría. Si esto te está llegando diferente a lo que normalmente encuentras, compártelo. En el grupo de la familia, con los cuates, con quien necesite ver esto. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Porque la historia no termina ahí. El viaje de Ayuso se le empezó a caer a pedazos en tiempo real. La Arquidiócesis Primada de México canceló una misa que tenían planeada en la Catedral Metropolitana en homenaje a Cortés y a la Malinche. Cancelada, sin misa, sin homenaje, sin ceremonia. El recinto turístico de Xcaret, donde se iban a entregar los premios Platino, donde Ayuso pensaba aparecerse como invitada estelar, también le cerró la puerta. La Comunidad de Madrid llevaba años patrocinando esos premios y aún así la dejaron afuera. Ayuso intenta vender ahora que todo eso fue por presión de Sheinbaum, que hubo amenazas, que el gobierno mexicano movió todos sus hilos para boicotearla. Los organizadores de los premios Platino lo desmintieron públicamente. La arquidiócesis aclaró que la cancelación fue porque la producción no consiguió los permisos necesarios. O sea, todo lo que Ayuso anda repitiendo como mártir ya fue desmentido por las propias instituciones que ella menciona. Le salió el tiro por la culata en cada frente. Y entonces vino el momento más patético de toda esta historia. Ayuso, ya en Madrid, después de cortar la agenda y salir corriendo, soltó una entrevista donde dijo que México es un país profundamente violento y peligroso, sumido en la violencia, donde muchos estados están controlados directamente por el narco. Atención a esto porque es importante. Vino a nuestra casa, comió en nuestra mesa, durmió bajo nuestro techo y al regresar a la suya se dedica a despotricar contra México como si esto fuera el infierno. ¿Saben qué pasa cuando un invitado se va de tu casa y luego le anda diciendo a todos sus amigos que tu casa apesta? Que no lo vuelves a invitar nunca más. Eso es lo que México le dijo a Ayuso. No vuelvas. Pero lo más sabroso de todo, lo que ningún medio español te va a contar así de claro, es la reacción del propio gobierno español. Pedro Sánchez, el presidente de España, salió a declarar que Ayuso es, palabras textuales, una profesional en crear problemas y en confrontar tanto en España como en el extranjero. Es decir, su propio presidente la tiró debajo del autobús.
Su propio gobierno la dejó hablando sola, le quitó cualquier cobertura diplomática y prácticamente le dijo: «Esto te lo buscaste tú solita». Y aquí está la lección que esta historia le deja a México y al mundo entero. Hubo una época, y no hace tanto tiempo, en que cualquier funcionario europeo podía venir a América Latina a soltar sus opiniones coloniales sin que nadie le contestara. Podían hablar de civilización, de hispanidad, de mestizaje. Podían rendir homenajes a los conquistadores en pleno suelo de las víctimas, y los gobiernos latinoamericanos se aguantaban porque la otra opción era quedar como groseros. Esa época se acabó. México hoy tiene una presidenta con doctorado en ingeniería energética, con 3 décadas de carrera política, con un gobierno respaldado por el voto más alto en la historia del país. México hoy es la economía número 12 del mundo, un socio comercial fundamental para Estados Unidos, un actor regional con peso real. Y México hoy le dice a quien venga del exterior que el respeto se exige y no se pide por favor. Mientras tanto, nuestra presidenta sigue trabajando. Firmó el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, un tratado que abre mercados gigantescos a productos mexicanos, elimina aranceles y trae inversión a sectores estratégicos, con Ursula von der Leyen y Antonio Costa presentes en Palacio Nacional. Eso es diplomacia de verdad. Eso es trabajar por el país en lugar de andar peleando por figuras del siglo XV. La diferencia entre cómo se mueve Sheinbaum y cómo se movió Ayuso ilustra perfectamente la diferencia entre gobernar y hacer ruido. Una tiene resultados, la otra tiene berrinches. Una construye acuerdos comerciales, la otra construye polémicas. Una defiende la memoria histórica con documentos firmados por reyes. La otra trata de inventarle un pasado idílico a un conquistador que hasta su propio jefe consideraba un abusador. Y para los que todavía dudan, basta con mirar cómo terminó cada quien. Sheinbaum sigue en Palacio Nacional con la agenda llena, firmando acuerdos históricos con Europa, recibiendo respaldo dentro y fuera del país. Ayuso está en Madrid, desautorizada por su propio presidente, desmentida por las instituciones que mencionó, dando entrevistas defensivas donde repite el cuento de la víctima. Esta historia tiene una moraleja muy simple. A México se le respeta. La memoria histórica de México no está en venta. Y el que venga a darnos lecciones de historia, de civilización o de política, se va a topar con un país que ya no agacha la cabeza. Comparte este video con quien lo necesite ver, con ese familiar que todavía no entiende por qué esto importa, con ese amigo que piensa que defender a los pueblos originarios es política y no dignidad, con cualquier mexicano dentro o fuera del país que necesite recordar de dónde venimos y lo que valemos. Y si este canal te da algo que no encuentras en los medios tradicionales, suscríbete y activa la campana. Aquí somos los que seguimos defendiendo a México con datos, con historia y con la verdad. Esta historia apenas empieza.